mis chulas migajeras, come cuando hay aquellas que están con ese cucaracho o como dicen en Italia. Espérenme. Ciao, benvenuti a questo video. MMIS mangia quando c'è. Sí, así, lo que dijo este man. Pero bueno, espero que les guste este video y bienvenidas a este hermoso curso de mini donitas que vamos a empezar por lo básico. Así que por favor, mi reina, vete por papel, pluma o lápiz para que vayas apuntando todos los básicos que vamos a ocupar para aprender a hacer mini donitas. Yo espero que este curso les sirva y les voy a decir lo que a mí me ha funcionado, como, cuándo, dónde y por qué. Así que, pues vamos a empezar. Nos la vamos a llevar relajado, así que no empiecen, no va a haber cámara rápida. Sí va a haber uno que otro corte, pero muy leve. Y pues bueno, si tienen dudas, ya saben, me la dejan en comentarios. Y si no, pues también. ¿Sale? Vamos a darle que es mole de olla. Empezamos por el chocolate. ¿Yo cuál uso? Les voy a enseñar que yo uso esta marca, Alpeci Línea de Coras. ¿Cuáles son mis favoritos en cuestión de colores? Este es azul, este es blanco y este es negro. Mis favoritos son negro, rojo, que ahorita ya no tengo que pedir, y el blanco. ¿Por qué? Porque el blanco lo podemos pintar de un chorro de colores. Hacemos mezcla de colores con los colorantes en gel, que más adelante los vamos a ver. Pero es el único chocolate. No es el único chocolate. Yo recomiendo este, para mí es el mejor, con el que yo me acomodé, pero también existen otros como Procali. No tengo Chocoin, pero tenemos Chocoin, o si se quieren ir más nice, más pro, Turín y Cacao, cualquiera de esos dos. Seguimos con bombones. ¿Cuáles recomiendo yo? Estos de Selecto. ¿Por qué? Porque el bombón está sumamente pequeño. Hay otros de otra marca que son de la Rosa. Están muy gruesos, hay que cortarlos. Entonces, pues sí, yo recomiendo estos de Selecto. Aunque he de decirles que sí se hacen un poquito duros. Entonces, pues hay que usarlos. Estos son para tapar el hoyito de la dona, ¿vale? Bueno, ¿qué es otro básico para las mini donitas? En cuestión de decoración y sprinkles, les voy a decir cuáles han sido mis básicos. Mis básicos han sido estas sprinkles o granillo de chocolate de la marca, estas son marca Alpeci y estas también. Son de 3 chocolates. Quien les diga que, ay, esa marca cappuccino, no es cierto, es Vil Chocolate X, ¿sale? 3 diferentes colores de granillo. De colores, la verdad me han sacado de muchos. Estas para el día del niño están increíbles. Eso sí, si se quieren ver más pro y con un sabor súper más rico, las Turín están deliciosas. Y vean esto. Aquí tenemos las perlas Baby. Estas son mis favoritas, las uso muchísimo. Para mí, básicas son rosa, dorado, blancas y plata. También las azules, pero azules ahorita no tengo. Pero cuando no tengan algún color que no encuentren en ningún lado, créanme que estas las pueden pintar de cualquier color con sus colorantes en gel. Y salen de cualquier bronca. Créanme, es un básico. Y pueden comprar de diferentes tamaños. Ya es cuestión de ustedes. Pero son básicas. Hablemos de colorantes en gel. Yo uso esta marca Chocolor, la verdad me ha servido muchísimo. Soy fan de Chocolor. He notado que también hay matizadores, ya hablaremos de los matizadores, pero con esto yo pinto mi chocolate. Son 100% liposolubles, o sea que los podemos usar sin temor a que se nos corte nuestro chocolate. También existen los de la marca Mabaker. Así que ustedes deciden cuáles quieren usar. Si quieren un poquito más de variedad, pues los dos tienen variedad, tanto unos como otros. Nada más que eso sí,
Estos yo solo los conseguí por Mercado Libre. ¿Qué otros tengo? Déjenme les enseño qué otros tengo. Tengo estos, son de esta marca, dice La Palma, Chanel. Es de Decora Color. Miren, es la marca Decora Color. La verdad son colorantes, pero en polvo. La verdad, vienen un poco grueso el tono. Yo los he usado no para pintar el chocolate, los he usado como matizador y la verdad me han encantado muchísimo. Este es el kit número 2. Aquí viene el kit número 2, que viene amarillo huevo, mamey, verde hoja, carne. El carne es fantástico, señoras. Café, fuchsia, el café. El café. Turquesa, violeta. Hermosos. Todos los colores hermosos. De hecho, varios los he usado en varios diseños de mis videos pasados. Pueden ir a verlos. Por favor, vayan a verlos. Y estos también por Mercado Libre, porque aquí donde yo vivo en Querétaro, no hay. Vamos a lo siguiente, Chihuahua. Ahora, ¿con qué pinto mis donitas? ¿Qué pinturas son? Son estas. Volvemos a Chocolor. Chocolor no es promoción, pero patrocíname, ¿no? Porfas. O sea, por favor. Pero bueno, ya. Estas pinturas, híjole, las van a amar cuando las pidan. Las compré en Mercado Libre. Vienen bastantes colores. Yo amo, déjenme les enseño. Hace poquito, no tiene mucho, descubrí este. Obviamente hay que agitarlos, menearlos, porque obviamente se separa, son aceitositas. Pero vean esto. Cómo brilla. Este es un color dorado, oro. Viene plata también, viene blanco, negro, que el que más se usa es el negro y el blanco. Créanme, no se van a arrepentir. Estas las usé mucho en las donitas que hice de Katrina y Catrín. Y para las para disque ponerlos en el pan de muerto. También me encantó. Yo los recomiendo, de verdad, 10 de 10. Hablemos de matizadores. ¿Y qué les puedo decir? No todos son marcas. Aquí les voy a enseñar. Tenemos de Hugo Fernández, Ma Baker, una que se llama Color King. Y estos que sí son de Querétaro, se los recomiendo. Vayan a la tienda Mapi. Chéquense estos tonos. El perla, miren nomás qué preciosura. Es de mis básicos, rosa, azul, sí, como no, azul, porque te quiero azul. Este es de la gama de chapitas. Este y el que sigue es de la gama de chapitas. Ese es durazno. Híjole, no miden. La serie de gamitas está uf y recontra uf. El café no puede faltar. Este dorado, por favor, cómprenlo. Es dorado perlado. Y este rosa perlado también está bien chulo de bonito. Y créanme que en cuestión de precios están excelentes. A mí me encantan. Creo que los más caros son los de Hugo Fernández. Pero todos están 10 de 10. Los pinceles. ¿Qué uso? Estos. No se crean. Ya, bueno, pongámonos serios. Esto los usamos para difuminar nuestros matizadores alrededor de nuestra donita. La verdad, son súper útiles. Que son brochas de maquillaje. Limpias. No agarren las de su maquillaje, por favor. ¿Sale? Compren las nuevas. Estas yo las pedí en Shein. Me han salido muy buenas. Bastante bien para mis donitas. Y otro de mis para hacer las líneas. Sonrisitas y demás.
Vean, lo delgadito. ¿Con qué hacemos las líneas? Con estos. Son para los que usan para hacer diseños en uñas. Salen buenísimos, manas. No miden. O sea, esto nos salva la vida. Nos abre el mundo hacia la decoración, hacia la observación para hacer estas cosas tan hermosas. Así que no duden en comprar estos. ¿Sale? ¿Y qué más? ¿Qué más me falta enseñarles? Vamos a los capacillos. De una vez aquí, capacillos. ¿Cuáles son los mejores? Yo compro del 74. Aquí viene. 74. Y estos son del 72. Que prefiero del 73, la verdad. Estos también yo los sentí muy chiquitos, son del 72. Creo que los del 73 serían ideales. Pero no había, nomás 72 y 74. Y estos vienen más amplios, entonces hay que recortarlos. Ni modo, así nos tocó. ¿Qué le hacemos? Pero bueno. Hablemos. Ah, ya sé, pues pasamos a las mangas. A las mangas. Estas están muy grandes, manas. Estas son grandes. Yo les recomiendo las chicas. Son la onda, la mera onda del planeta. Bueno, también podemos usar esto, pero pues el chocolate aquí, hasta aquí me va a llegar, porque yo no uso tanto, ¿verdad? Ahí está. Estas me costaron 38 pesos, son 100 piezas, rinden un chorro madral, pero nunca son suficientes. Así que el día que encuentren buen precio de estas madres, por favor pídanlas, cómpranlas. Y ahora sí, vamos, ¿en qué embolsamos? Pues con estas. Estas son las que yo uso. Chulada, 8 por 26, que si luego pueden encontrar de 10 por 26 sería mejor. Porque luego hacemos cada diseño que no llegan a entrar aquí y se pueden romper. Entonces, para diseños sencillitos, esta. Si encuentran las de 10 por 26, me avisan para ver dónde las puedo comprar. Por favor, ¿sale? Y estas de 8 por 12, igual si encuentran de 10 por 14, ideales. Para las brochetas, ya saben, palitos de bambú. Estos. Ustedes, estos miden más o menos 1, 2, 3. Si caben 3, está perfecto. Hay unos que son mucho más grandes y sí ya queda nadando la brocheta, pero estos están ideales. Y estos. Aquí nada más suelo poner una. Y en estas de 2 a 3. 3 normalmente porque hay otra medida más pequeña en donde ya solo pongo 2. Y listo. Para cerrar nuestra bolsita que usamos. Curly de colores. Estos los pedí yo en Shein. Pueden pedir también más grandes. También hay más grandes, pero bueno, estos por cualquier ocasión me sirven muy bien porque ya vienen de todos los colores. Y así, color que ya no tengo, color que no tengo en grande, pues ya lo busco aquí. Me ayuda para mucho. ¿Qué otro básico nos falta? Yo creo que ya serían ahorita todos los básicos. Los blisters, eso sí ya es dependiendo de cuántas donas vayan a guardar. Hablemos de moldes. Aquí les cambié un poquito el fondo, se los puse ahora sí negro, para que vieran mejor estos moldes. ¿Cuáles son básicos en moldes? Letras. De estos yo les recomiendo que pidan 2, porque si ven nada más hay una letra en cada uno. Hay unos que vienen repetida la A, B, B, S, C. Esos están ideales. Y estos como nada más vienen una, tengo 2. Números, también tengo 2. De diferente tipografía, no crean que nada más de un solo, porque siempre piden diferentes tipos de letras. Yo tengo varios tipos. Si ven aquí hay uno parecido como a Disney. Acá unas mayúsculas que ven, también tengo 2. Estos también son 2. Básicos hojas. Acá tengo las rosas, si ven, rosas. Corazones igual de varios tipos. Estos me gustan mucho. Chequenlos. Son buenísimos. Ositos.
Estos los compré en Temu. Ya no pido en Temu porque cobran muy caro el impuesto. Aparte del envío, el impuesto. Estos de Happy Birthday. Aquí tengo uno. Y acá atrás tengo de otros diferentes. Moños tampoco pueden faltar. Por acá tengo mariposas. Y bueno, estos son básicos. Y bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Fue el primer video del curso básicos, ya saben. Ya vieron que no es tanto cuestión de marcas en cuanto a matizadores. En chocolate es el que mejor les acomode. Moldes, ya vieron cuáles son los mejores. Ustedes solitas van a ir acoplándose. La máquina, pueden empezar con una chinita, sí, ¿por qué no? Yo recomiendo la que yo uso. Quiero otra, sí, de otra marca, sí. Pero vámonos despacio, reina. Aquí no vamos a prisa, ¿sale? Vámonos despacio. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video que vamos a aprender. Les voy a dar de nuevo la receta que yo uso con medidas en taza y en gramos para que vayan también por su libretita, tengan un cuaderno y tengan donde apuntar. Pero eso va a ser en el siguiente video. Y nos vamos a ir poco a poco a glaseados, tipos de glaseado y demás, ¿vale? Sale, pues nos estamos viendo en otro video. Like, comenten, hypen. Y ya, eso es todo. Ahí nos vemos. Chao.